Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Luego de aplicar la base y que esté completamente seca, voy a pasar a esmaltar todas las uñas utilizando un esmalte en color rosado claro, es translúcido. Ustedes pueden sustituirlo por cualquier otro color que se vea natural. También voy a esmaltar el resto de las uñas en color azul turquesa. El azul se ve un poco más oscuro que lo que realmente es, pero es azul turquesa y es bastante claro y este color me gusta muchísimo. Recuerden que el esmalte que estoy utilizando aquí, como en casi todas las ocasiones, es esmalte tradicional. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Ahora en la uña donde aplicamos el esmalte en color rosado claro, voy también a pasar y a aplicar un poco del esmalte en color azul, pero un poco más de la mitad de la uña. Lo vamos a hacer en forma vertical, el esmaltado en este caso, es decir que vamos a dejar una parte en color azul y la otra en color rosado. Ahora voy a comenzar a hacer ya la decoración y voy a estar utilizando un pincel para detalles de 11 milímetros y también pintura acrílica en color blanco, y lo que voy a hacer es una línea vertical que va a ir por encima de la división entre los dos colores de esmalte y luego una segunda línea que va a estar aproximadamente a una distancia de 2 milímetros de la anterior. Ahora vamos a hacer como el borde de un encaje haciendo tres líneas que van a formar junto con una de las rayas que hicimos al principio un semicírculo cada una, es decir 3 en total. En esta ocasión vamos a trabajar sin aplicar la camate. Ustedes me preguntan muchísimo si es obligatorio trabajar sobre una base que no tenga brillo. No es obligatorio 100% y lo van a comprobar en esta ocasión, pero yo creo que resulta siempre más práctico hacerlo así, aplicando una laca mate. Pero en esta ocasión, como no voy a hacer unas pinceladas demasiado complicadas, va a ser muy sencillo. No me voy a complicar esperando a que se seque la laca, aplicándola y todo lo demás, sino que voy a trabajar directamente así, y así también tienen una muestra de cómo hacer diseños sin este paso. Ahora vamos desde el centro de cada uno de estos semicírculos hasta el borde a hacer 3 líneas que van a partir desde el centro hasta los bordes. Ahora con un puntero, donde quiera que estas rayitas que hicimos por dentro se unan con alguna de las líneas, vamos a añadir un punto. Siempre todos estos detalles con pintura acrílica en color blanco. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. También vamos a enlazar las 2 líneas paralelas que hicimos al principio con algunas rayitas que van a tener forma de zigzag y va a formar como triangulitos pequeños entre las 2 líneas. No sé a ustedes, pero a mí me encantan este tipo de detalles porque dan una impresión como de que fuesen un encaje, no sé, se ve muy lindo y se ve bastante delicado y femenino.
Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Ahora vamos a hacer 3 rositas. Yo primero inicié haciendo con un puntero y pintura acrílica en color rosado 2 círculos pequeños al lado del detalle que hicimos anteriormente con las líneas en color blanco en el borde, es decir, donde comienza el área rosada. Luego con un pincel para detalles agrandé un poquito estos círculos porque me pareció que estaban muy pequeños y solo quería definirlos un poco más. Ya luego decidí hacer un tercero. En la cajita de información están los enlaces a mis redes sociales por si también desean seguirme por allá. Está el enlace de mi Instagram y también de mi grupo de Facebook. Con mi pincel para detalles, en este caso es de 6 milímetros, y pintura acrílica en color rojo. Antes de que la pintura en color rosado se seque, voy a estar haciendo unas espirales dentro de cada uno de los círculos para que se mezclen un poco los colores y así le dé la forma de una rosa. Aquí estoy añadiendo la tercera porque me pareció que iba a realzar más el diseño, se iba a ver mejor porque son rosas bien pequeñas. También puedes esperar a que la pintura en color rosado esté completamente seca y luego hacer las espirales y así te van a quedar un poco más definidas, pero los colores se van a entremezclar menos. Este detalle yo creo que ya queda a gusto de cada cual. A mí en lo personal me gusta de las dos maneras, pero en esta ocasión quise hacerlo así. Con mi pincel para detalles de 6 milímetros y pintura acrílica en color verde oscuro, voy a comenzar a hacer 2 hojitas bien pequeñas entre cada una de las rosas. Es decir, en total van a ser 6 porque van a haber 2 entre cada una. En la base de las hojas también voy a añadir un poco, solamente un pequeño punto con el mismo pincel para detalles de pintura acrílica en color verde limón para darle más luz y más brillo a las hojas porque creo que estaban muy oscuras y le da un poco más de vida. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Como ven, este diseño es súper fácil de hacer, se ve bastante lindo y la combinación de colores se ve muy bien. Lo hice especialmente pensando en los principiantes porque me comentan muchísimo que se les dificultan otro tipo de trazos o pinceladas, así que escogí este que es súper fácil, no necesitan laca mate para hacerlo y que lo puedes hacer con un puntero y los pinceles para detalles que tengan en casa, no necesitan muchas herramientas ni muchos materiales. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.